Buenos días con todos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Buenos días, Ángel. Sí. Ya, perfecto. A ver, empecemos con la lista. Está Mauro Ávila, Presente, Inge. Alexis Ayo, Andrés Valdeón, Presente, profe. Carlos Basantes, Presente. Daniel Borja, Presente, Inge. Marco Ceballos, Presente, Inge. Jonathan Chilich, Presente, Inge. Lenin del Salto, Presente, Inge. José Freire, Presente, Inge. Shakira Gaibor, Presente, Inge. Pamela Hidalgo, Presente, Inge. Ariela Torre, Presente, Inge. Jofre Montenegro, Ana Cristina Paredes, Santiago Remoche, Presente. Diego Reyes, Presente, profe. Jorge Reyes, Presente, Inge. Nicolás Sánchez, Presente, Inge. Diego Taimal, Presente, Inge. José Tinoco, Presente. Dani Valdés Presente, ingeniero. y Eric Llanes. Presente, Inge. Disculpe, tuve una interferencia, no le escuché mi nombre, Jofre Montenegro. Bueno, ¿cómo les fue ayer con el taller? ¿No tuvieron problemas? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dices, Ariel? Taimal. Diego Taimal. Sí nos fue bien, Inge. Sí lo pudimos resolver. ¿No se presentaron dudas ni problemas? No, como estaba parecido al el ejercicio anterior, no hubo ningún problema. Para encontrar el valor de X no tuvieron problemas. No, El resto, José Freire, ¿qué me dices tú? No, igual, Inge, todo bien con el ejercicio, no dio problemas en realidad. Bueno, entonces, espero que sí haya estado todo bien. Realmente es una forma, podríamos decir, fácil de entender con estos ejercicios con X y Y, pues son ejercicios un poco más complicados. Vamos a poner este ejercicio ahora. Pensaba adelantar el otro tema, no me olvidé que tenía este ejercicio, pero hagámoslo. Tengo esta pequeña central hidroeléctrica con un caudal promedio de 41.51. No se olviden que el caudal ecológico es el 10% del caudal promedio, entonces es 4.151. Y un caudal de ingreso, que sería la diferencia entre los dos, que me da 37.36. Ese es el caudal que va a ingresar a mi sistema, porque han decidido tomar el caudal promedio menos el caudal ecológico. Tengo una altura de bombeo de 235 metros y se nos dice que queremos incrementar este caudal de diseño a 100 metros cúbicos por segundo y también incrementar la potencia que conllevaría este cambio mediante la utilización de un embalse, en donde se considera que vamos a trabajar en 4 horas pico, que van a ser de 18 a 22 horas. Entonces, este es un ejercicio un poco diferente, es un ejercicio más enfocado en centrales hidroeléctricas. Entonces, nosotros vamos a tener un horario dado. Vamos a asumir que tenemos estos valores. La hora 0, la hora 5, la hora 18, la hora 22 y la hora 24. ¿Bien? Entonces el delta T será entre 0 y 5, son 5 horas. Entre 5 y 18 son 13 horas. Entre 18 y 22, 4 horas. Y 22 y 24,
2 horas. Entonces, en esencia, ¿qué me pide? Me pide que yo analice cuál es el caudal que estamos utilizando en el sistema y que verifiquemos si es más o menos de 100 metros cúbicos por segundo y lo llevemos a 100 metros cúbicos por segundo. Lo más probable es que sea menos, obviamente. Entonces, vamos a hacer el análisis. Entonces, conforme vamos avanzando, creo que va a ser un poquito más fácil que ustedes me entiendan. Entonces, nosotros necesitamos un caudal de consumo. Vamos a tomarlo como un dato. Entonces, vamos a asumir que tenemos porcentajes de usos de 20, 50, 100 y 30. ¿20, 50, 100 y 30? ¿Qué significa eso? Que nosotros, recuerden que dijimos que esta era una central para horas pico. ¿Qué significa eso? Que va a trabajar al 100% en horas pico. Entonces, la hora pico ha sido definido entre las 18 y 22 horas, ¿no es cierto? Me parece, déjenme verificar. Sí, de 18 a 22 horas. Entonces, el porcentaje de uso que nosotros manejamos va a ser de forma hipotética al principio, que es la propuesta que digamos que se tiene sobre la mesa, es que entre 0 y 5 horas trabaje al 20% del caudal. O sea, aquí estaríamos hablando de 0.2 por el Q sub C. Entre 5 y 18 al 50%, o sea, 0.5 del Q sub C. Entre 18 y 22 nos dice que sea de una central de horas pico, y estas son las horas pico, entonces tiene que ser 1 por Q sub C. Y acá el 30%, 0.3 por Q sub C. ¿Sí me siguen un poco hasta ahí lo que estamos haciendo? Inge, y esos porcentajes nos daría el ejercicio, ¿no? Esos porcentajes sí lo vamos a tomar nosotros como que son dados, porque es un punto base, ¿no? Podríamos nosotros, bajo ciertas circunstancias, tener que asumirlos, ¿no? Entonces yo podría decirles a ustedes sin problema que tienen que asumir los porcentajes y, y simplemente ver qué les resulta. Ya vamos a ver cómo funciona esto un poco más claro. Pero en esencia, mantenemos estos porcentajes y de ahí nosotros debemos calcular el delta del volumen de consumo. ¿Cómo calculamos el delta de volumen? ¿Se acuerdan? ¿Qué me dicen? Es el delta tiempo por el caudal con el QC. El delta tiempo por QC, ¿no es cierto? Entonces yo tengo 5 por 0.2, me da 1 por QC. Y aquí vamos a trabajar ya en las unidades que serían solo metros cúbicos. Por facilidad, entonces tendríamos que multiplicar por ¿cuánto? Por 3600. 3600, ¿no es cierto? Aquí tendríamos 3600 QC. Acá tendríamos 13 por 0.5, me da 6.5 por 3600, ¿cuánto me da? 3.400. 23.400 por QC. Acá tendríamos 4 por 1, 4 por 3600, me da 14.000.
14.400. 400 por QC. Y acá 2 por 0.3 es 0.6 por 3.600 me da 2.160. 2160. perfecto Q sub C. Entonces aquí voy a tener la sumatoria de los volúmenes de consumo. 0, 3.600 por Q sub C. 3.600 va a 23.400 es 27.000. Más 14.400 es 41.400. Creo que sí. Más 2.160. 43.560 Q sub C, me parece, ¿sí? Sí. Listo. Entonces, ahora, ¿qué pasa en el caudal de aporte? Nos dice que el caudal de ingreso va a ser siempre el mismo, porque estamos hablando del promedio. ¿Era cuánto? 37.36. 37.36. Entonces, trabajamos con el promedio. Podríamos tener caudales de ingreso variados, ¿sí? En muchos casos se trabaja directamente con el promedio, cuando es bastante regular el volumen de agua en el río. Entonces hacemos lo mismo, ¿no es cierto? El delta de BA va a ser igual a ¿cuánto? 3.736 por 3.600, ¿cuánto me da? 673.200. 673.200. Acá 3736 por 13 y por 3.600, ¿cuánto me da? 2.403.520. ¿Cuánto? 2.403.520. Inge, del primero No, sale 67.000, o sea, 672.480. 480. Sí. A ver, por favor, necesito que calculen, no que me estén copiando los datos. 670 y 2, 2.480 480. en la segunda. Eh, 1.748.448. 448, perfecto. La tercera, 537.984. 984. Y la última, 268.992. 992. Perfecto, entonces empezamos con cero, acá sería 672.480. ¿Cuánto me da esto? Más 1.748.448. 2.400.000 de pesos. Da 2.420.928. 928. La siguiente, sumándole 537.984. 2 millones. 900, ¿no? Da 2.958.912.
58.912 más 268.992. 3.227.904. 904. Sí, Ya, perfecto. Entonces, este es el 100% del volumen de aporte y este es el 100% de volumen de consumo. ¿Recuerdan cuál era el análisis que teníamos que hacer? Que estos dos sean iguales, ¿no es cierto? Entonces, yo tendría que los 43.560 por el caudal de consumo tiene que ser igual a los 3.227.904. ¿Cuánto me da ahí el caudal de consumo? ¿Cuánto me da? ¿Qué me dicen? 74,10. 74,10 metros cúbicos por segundo. ¿Cuál es el requisito? ¿Se acuerdan? Que sea 100 metros cúbicos. Exacto, puse de 100 metros cúbicos por segundo. Entonces no cumple. ¿Qué debo hacer? Ciertos cambios. ¿Qué cambios debería hacer? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Mm? Podría ser aumentar el aporte. El aporte no lo puedo aumentar porque el río ya me da eso, pues. Y si me da, no es que puedo obtener mucha más agua. Entonces Cambiar hay los que porcentajes de consumo. reducir los porcentajes de consumo. Entonces, obviamente, debo reducirlos, pero sin reducir el que está al 100%, porque obviamente esa es mi hora pico y en esa hora pico debo mantener el 100%, porque es el requisito del ejercicio. Entonces yo podría decir que el aporte se va a mantener continuo, ¿no es cierto? Por el hecho de que nosotros tenemos el río con sus características y esta es la cantidad de agua que nos puede dar. Entonces nosotros podríamos decir que estos 3.227.904, que serían metros cúbicos, va a ser igual a un valor X por el caudal de consumo que debería ser de 100. Entonces X debería ser igual, si dividimos esto, sería 32.279.04. ¿Sí o no? Entonces, en esencia, aquí me suman 43.560 y yo tengo que bajarle a 32.279. ¿Sí está claro eso? ¿Qué me dice? Sí. Entonces, no puedo tocarle el de 14.400 porque ese es el 100% que es mi hora pico. Le veo este de aquí, la diferencia que hay que bajarle más o menos está al orden de 11.300 por ahí. Entonces, a este de aquí podría pensar en no tocarle porque es muy bajito consumo. Este de aquí también. Y este de aquí es el más grande. Entonces, podría ser donde yo genere mi afectación. Podría trabajar en los tres, podría trabajar solo en estos dos, podría trabajar solo en este. Ahorita, por facilidad, trabajemos solo con este de aquí. Pero sí está claro que podríamos modificarle a todos los otros. ¿Qué me dicen? Sí. Entonces, ¿cuánto es lo que debo disminuir?
43.560 menos 32.279.04. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto? 11.200. 80,96. 80,96. Entonces, estos 23.400 yo le tengo que convertir en ¿cuánto? Sería 23.400 menos 11.280,96. ¿Me da cuánto? 12.119,09. ¿Qué dice? 04. Entonces, ¿esto a qué tendría que ser igual? Pues al delta T, que es 13, por, pongámosle Y, y por los 3.600. Entonces, ¿a cuánto me da el valor de Y igual? ¿A cuánto? No, 0.259. 0.259. ¿Qué significa eso? Que en vez de ser 50%, debería ser el 25.90 y algo. 90 y En realidad sale 25.89, pero 89. Perfecto. ¿Sí me siguen todos? Sí. Entonces, vamos a hacer de nuevo la tabla. Este de aquí tiene que cambiar. Todo esto de acá cambia. Y esto de aquí se mantendría, ¿no es cierto? Entonces, yo tendría aquí 0.2589 por Q sub C. Y esto me tiene que dar 12.119.04 por Q sub C. Entonces aquí tendría 0, tendría 3.600 por Q sub C. ¿Cuánto tendría aquí? 3.600 más 12.119.04. 15.719.04. Los 0,4 por Q sub C. Más los 14.400. Me da 30. 30.119.04. 0,4 por Q sub C. Más los 2.160. 32.279.04. 0,4. Que era lo que buscábamos, ¿no es cierto? ¿Sí está claro para todos cómo es lo que estamos haciendo? Entonces, me meto a calcular volumen de aporte menos volumen de consumo. 0 menos 0, 0. Aquí tendría ya que generar los datos con el caudal de 100 metros cúbicos por segundo, que ahorita, como así me coincide exactamente con el valor que tuve, ya puedo mantener como este caudal de 100 metros cúbicos por segundo. Pues, ¿cuánto me daría la diferencia?
O sea, sería los 672.480 menos 360.000, ¿no? Más o menos sería 312.480. ¿Qué dice? Sí, eso sale. Listo, acá tendríamos 2.420.980 menos el de acá, que sería 1.579.000, de 79.000, no, 71.904, ¿cuánto me da? Unos 800. 849.024. 29.024. Acá tendríamos 2.958.912 menos, ya serían 3.011.904. Ya menos 52.992. 992, perfecto. Y aquí tenemos el valor igual, así que dejamos en 0. Si estamos todos claros hasta ahí. ¿Nadie tiene dudas? Bueno, entonces el volumen de regulación tiene que necesitar definir primero cuál es nuestro volumen de déficit máximo, que sería este de acá, y nuestro volumen de excesos máximos, que sería este de acá. Entonces tendría volumen de regulación, no se olviden, volumen de aporte menos volumen de consumo, más el valor absoluto del déficit máximo. Entonces aquí tendría 0 más 52.992. Acá tendríamos 312.480 más 52.992. ¿Cuánto me da? 365.472. 332, perfecto. Acá 849.024 más 52.992. Si llega a los 900, creo. 902.016. 16. Este de acá 0 y este de acá 52.992. Entonces yo tengo mi volumen de regulación inicial, mi volumen de regulación final y mi volumen de regulación total, que es el valor máximo. Entonces, yo necesitaría para este caso un embalse de 902.000 metros cúbicos como volumen de regulación. Ojo, hay que sumarle volúmenes muertos, etcétera, etcétera. ¿Sí está claro entonces? ¿Cuál es el proceso? Sí, sí me gusta, por lo que el curso no cumple el requisito, ¿verdad? Claro, el requisito que nos está pidiendo, de que sea de 100 metros cúbicos por segundo, especialmente en la hora pico, que es lo más importante, ¿no? Nos dice que la hora pico se mantiene de 18 a 22. Entonces, en esa hora pico se quiere trabajar con esos datos. ¿Sí está claro? Entonces, en Y los, esencia, ¿perdón? disculpe, ¿y los problemas que se presentan ya en la vida profesional son de este estilo, más o menos, o cómo? Claro, de este estilo. Ay, Este es un ejemplo de centrales hidroeléctricas. Se tienen esos datos y se quiere más caudal porque se necesita generar más energía en esa hora pico. Entonces, ¿qué volumen de reserva tendríamos que tener, no? Obviamente, ahí está clarito, nos toca bajarle el consumo de 5 a 18 para, en esencia, lo que estamos haciendo es guardar todo el consumo que bajamos para poder abastecer que el caudal pico sea mayor. ¿Sí me siguen? Entonces, antes nos daba 74.1, entonces nosotros le bajamos el caudal que se usa de 5 a 18 y simplemente lo que hacemos es eh, generar un menor consumo para poder abastecer a la hora pico. Espéreme 2 segundos, por favor.
Perdón, disculpen, tuve un pequeño inconveniente. Entonces, si estamos claros con esto, este sería ya el funcionamiento, les digo, lo más cercano a lo que van a encontrar en la realidad. ¿Qué me dicen? ¿Está claro? Inge, o sea, estos datos que nos dan son de una pequeña central hidroeléctrica, ¿verdad? Sí, es un libro de diseño de centrales hidroeléctricas que se basa en casos que Entonces, normalmente son pequeñas o medianas. Ajá. si fuera una central gigantesca, tendría un volumen también igual de gigantesco. Claro, son volúmenes dramáticos. Ya les digo que en la central más grande del mundo, que es la central de las Tres Gargantas en China, imagínense, se tuvo que relocar, o sea, llevarles a vivir a otro lado a 2 millones de personas porque se inundó todo el área donde ellos vivían. Solo para que tengan una idea. Entonces son volúmenes gigantescos de agua que se manejan. Entonces, esto es lo más normal, como les digo, lo más típico, más bien dicho, dentro de un análisis de volúmenes de regulación. Por eso les he puesto este ejercicio. Pues, como ven, los otros son un poquito más complejos. Aquí lo que hay que hacer es buscar, y se busca tener una mayor capacidad de caudal de consumo. Entonces, son las dos opciones principales, ¿no? En las otras podríamos ver cuál debería ser el tiempo que tengamos el aporte, por ejemplo, o el valor que debería ser el aporte para que cumpla. Aquí lo que vemos es cuál debería ser el porcentaje de uso para que podamos llegar a un valor determinado de caudal. Entonces, ¿estamos claros con esto? ¿Qué me dice? Sí, Entonces, tengan en cuenta, no se olviden ya en la realidad. Normalmente tratamos de, si podemos tener algún problema, bajarle un poco al caudal de aporte. Si le bajo un poco, voy a tener la seguridad de que no me voy a quedar sin agua, entonces podría abrir la compuerta y dejar que salga el agua. Y ahí me libero de un montón de problemas. O sea, si es que hay cierta incertidumbre en cuanto a por decir, a los datos estadísticos que tenemos para los aportes o cualquier situación similar. Entonces, en esencia, les doy un par de ejemplos de cómo están constituidos ciertos volúmenes de regulación dentro de sistemas como una cisterna. ¿Cierto? Esta es la cisterna. Yo tengo que definir el nivel máximo de operación, siempre dejando libre unos 20 o 30 centímetros en la parte superior. Esto es para evitar que se generen presiones internas. El nivel mínimo de operación normalmente viene dado también con un radar. No sé si han visto el radar. Me he dado cuenta que mucha gente no sabe para qué sirve el radar que viene en las bombas. Si han visto que la bomba viene y tiene un cable como más o menos es un cuadradito, que es como un flotador. ¿Qué me dice? Pero explíquenos, Inge, por favor. El radar en esencia es un interruptor de encendido y apagado. Entonces uno le coloca aquí, este radar viene con una pesita. Aquí está, por decir, entre el radar por aquí. Entonces yo le pongo esta pesa y cuando llega a un nivel, al nivel que yo le fijo con esta pesa, este es el nivel mínimo de operación, se apaga la bomba y no puede funcionar. ¿Para qué me sirve eso? Cuando ya tengo muy poquita agua, ¿sí? Y corre riesgo de que empiece a entrar aire por la toma de la bomba, yo le hago que se apague automáticamente con este radar. Y lo mismo, este radar puede funcionar cuando yo tengo, por ejemplo, un sistema de bombeo con un tanque elevado también. O sea, que yo llevo agua a un tanque elevado. Si sube demasiado, yo le puedo conectar otro cable para cuando llega al nivel máximo de operación, también se apague el sistema. Esa es la razón de utilizar el radar. ¿Sí? Muchas veces los maestros solo le dejan colgado ahí, pero la idea es que ustedes le analicen que la pesa y el cable estén en un nivel tal donde se pueda generar una altura de sumergencia para evitar que ingrese aire a la bomba. ¿Sí está claro ahí? Sí. Por otro lado, en una cisterna es mejor que el ingreso del agua, que normalmente es a través de esta válvula de flotador. La válvula de flotador también nos sirve para controlar el nivel máximo de operación.
Entonces, este caudal de aporte esté al lado contrario de donde está la campana de succión de la bomba. ¿Por qué? Porque siempre que caiga agua aquí se va a hacer burbujas. Entonces, la idea es que estén en direcciones contrarias o en espacios contrarios, más bien dicho, de tal forma que ese aire no ingrese a la bomba, porque recuerden que si empiezan a ingresar partículas de aire con la presión que genera la bomba, estas pueden implosionar y eso puede dañar un efecto similar al de la cavitación. Y otra cosa que es interesante, que le he puesto aquí a propósito, es que nosotros normalmente tenemos un volumen de sedimentos o un espacio para el volumen de sedimentos, no sé si han visto, pero se deja un cajoncito en las cisternas y el fondo debería tener una pendiente del 2%. Esto es para que todas las partículas se muevan hacia este espacio del volumen de sedimentos. Pero ese también es un error típico porque muchas veces los maestros o los plomeros colocan la campana de succión aquí. ¿Por qué hacen eso? Porque piensan que este espacio es para que si se queda sin agua la cisterna, las últimas gotas de agua entren a la bomba. Pero es un concepto erróneo. Si le ponemos aquí, lo que estamos haciendo es que todos los sedimentos estén al lado de la campana de succión. Entonces eso sí puede ser un problema porque se puede dañar la bomba, porque las partículas lo que hacen al girar dentro de la bomba es generar fricción y eso genera desgaste en el material. Entonces son errores típicos que pasan y se dan bastante seguido. Entonces se suele incluir un rebosadero y un desagüe de limpieza. ¿Sí? El rebosadero también nos sirve para controlar el nivel máximo de operación. Y el de limpieza para deshacernos de todos los sedimentos, pero es algo que casi no se hace. ¿Por qué creen que casi no se hace esto? ¿Qué dice? Por desconocimiento. No tanto. Más bien ahí el problema se vuelve un poco técnico, porque normalmente las cisternas están bajo tierra, ¿no es cierto? Aquí está nuestro nivel del suelo. Normalmente la cisterna debería tener por lo menos ¿qué altura? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué valor piensan que debería tener de altura una cisterna? Alguna vez se me ocurrió preguntar esto en un examen y un estudiante me puso una cisterna de 20 centímetros de altura y en área en planta tenía como 200 metros cuadrados, o sea, era desproporcionado por todas partes. Entonces vale la pena que desarrollen el criterio, ¿no es cierto? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dices, Shakira Gaiba? Puede ser unos 2 metros. Normalmente 2 metros es un valor aceptable, 2,20, que una persona puede ingresar a hacer la limpieza y mantenimiento sin ningún problema. Tal vez ya 1,50 sea muy bajito. Sí, una persona entrar, imagínense, encorvado a la cisterna puede volverse un problema. Entonces, 2 metros puede ser un valor coherente. Entonces, imagínense, este conducto estaría a 2 metros y aquí tiene que llegar a una caja de revisión. Entonces, esto caja por lo menos unos 40 centímetros, ya serían 2,40, etcétera, etcétera. Y si ustedes se van, normalmente la casa estará por aquí, la cisterna estará por acá, acá tendremos nuestra caja de revisión. Eso significa que para llegar al alcantarillado, el alcantarillado tendría que estar, supongamos que aquí haya unos 10 metros, al 2% serían 20 centímetros más, estaríamos hablando de más o menos unos 3 metros a la parte superior, que significa unos 3,50 a la parte inferior. Normalmente los alcantarillados están a 2,50 o 3 metros en la parte inferior. Entonces, se vuelve un problema ya logístico hacer toda la conexión y además de costos, porque nos tocaría hacer todo un sistema de drenaje. Entonces la gente trata de no hacer esto, rebosadero ni conducto de desagüe, porque ve que es más fácil contratar una bomba a gasolina, una bomba de succión que vacíe toda la cisterna y después generar la limpieza manualmente. Entonces debería ser así, pero ya por facilidad y por costo,
no se suele hacer eso. ¿Sí está claro? Nosotros además deberíamos contar con un conducto de ventilación para que haya circulación de aire y este espacio de aire que es para que no se produzcan presiones internas y para que no se pudra el agua. ¿Alguna duda? Algo similar pasa en un reservorio, por ejemplo, en el reservorio tiene que tener una pequeña caída, normalmente se recomienda unos 5 o 2%, un espacio para acumular los sedimentos. El volumen de regulación normalmente va a estar abajo del nivel máximo, considerando un volumen de evaporación. ¿Por qué? Porque ya hablamos de volúmenes de agua mucho más altos, entonces hay que tener en cuenta que puede haber un volumen de evaporación. Hay que considerar un bordo libre. El bordo libre es un espacio que permite que el agua no salpique o no salga sobre la estructura que lo contiene. El nivel mínimo de operación, que es el que manejamos donde se mantiene todo nuestro volumen de regulación total. De ahí tengo que considerar un volumen contra incendios, un volumen de emergencia y un volumen de pérdidas. Aquí entraría el índice de agua no contabilizada, ¿sí? El índice de agua no contabilizada es todo lo que se pierde, ya sea por fugas, por gente que no paga el agua, por fallas en el cálculo, etcétera, etcétera. Y aquí este volumen, que sería un volumen muerto, que es un volumen que está abajo de la toma, ¿sí? Y este volumen no lo puedo ocupar, pero lo necesito para evitar que ingresen demasiados sedimentos a la toma. Y lo mismo en una presa. Nosotros tenemos algo similar, la corona con su bordo libre para evitar que el oleaje genere salpicaduras o que se desborde la corona. Tengan en cuenta que una presa de tierra, un desborde puede ser crítico. En una presa de tierra, si es que se desborda, pues, hay una buena probabilidad de que colapse toda la estructura. En una presa de hormigón no hay tanto problema, pero sí puede ser peligroso, entonces por eso es importante el borde libre. Tenemos el nivel máximo de operación, hay que considerar el caudal del río, y el nivel mínimo de operación que se encuentra a una altura de sumergencia sobre la toma de agua, y se genera en la parte baja la acumulación de sedimentos que normalmente se controla con un sistema tipo boya. Pues aquí está la boya tiene una forma de medición para ver qué tanta altura de sedimentos hay. Y normalmente en los sistemas modernos o cuando hay buen presupuesto, aquí abajo se incluye un conducto de desagüe, que sería eh, una toma baja en donde se abre una compuerta, es un aliviador, un aliviadero, se abre la compuerta y se genera una velocidad súper alta que genera bastante turbulencia y genera que estos sedimentos se vayan y de esta forma se mantenga limpia la base de la estructura. Entonces es algo bastante común. Entonces, de esa forma yo creo que ya tenemos claro cuál es la razón de ser de los volúmenes de regulación y para qué nos sirven dentro de lo que es el análisis hidráulico. ¿Qué me dicen ustedes hasta ahí? ¿Mm? Sí, está bastante claro. Perfecto. Entonces, ¿alguna duda? Algo que nos haya quedado, alguna situación similar. Entonces, no se olviden, los volúmenes de regulación son súper importantes dentro del análisis de estructuras hidráulicas porque nos ayudan a definir correctamente cuál es el volumen de agua que tenemos en un sistema. Bueno, si no hay dudas, podemos quedar hasta ahí. Nos veríamos con ustedes el martes. El lunes no hay clases, así que el día martes nos estaríamos viendo. ¿Alguien que no esté en lista? Inge, Inge, buenos días. Ana Pared. ¿Quiénes me dicen? Ana Paredes. Inge. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Nadie Gracias. más? Jofre Montenegro, Inge. Jofre Montenegro. ¿Ya? ¿Quién más?
Listo. Entonces, un buen feriado para todos. Ya nos veremos. Hasta luego, Inge. Hasta Luego, Hasta luego, cuídense.